Continuamos, esto es Cuatro Suyos, la integración de las regiones y esa música que tanto nos anima, que tanto nos transmite alegría, bueno, nuestra gente propia de la Amazonia peruana, es gente alegre, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué estamos remontándonos o disfrutando en esta oportunidad de la música de la selva? Pues se está analizando la problemática de los pueblos indígenas y sus territorios en una revista que ha rescatado información, o la propia revista en sí, digitalizada ahora, para ponerla al alcance de mayor cantidad de personas. Y para hablarnos de ello, está con nosotros la doctora Federica Barclay Rey de Castro. Ella es antropóloga peruana reconocida por su trabajo en pos de la protección de los pueblos amazónicos. Y nos va a comentar acerca de esta revista. Doctora, bienvenida a Cuatro Suyos. Muy buenos días. Socorro, muchas gracias. Un gusto estar acá en Radio Nacional. El gusto es nuestro. Si es que nos va a comentar de los pueblos amazónicos y para darnos a conocer más acerca de la riqueza de esta parte del Perú. ¿Cómo no? Ha recogido usted información importantísima. Bueno, yo trabajo en Amazonía hace muchos años. De toda la vida. De toda la vida, exactamente. Ya. Lo que hemos hecho ahora es rescatar esta revista que publicaba un colectivo de antropólogos, los pioneros, digamos, del trabajo con pueblos indígenas, que han apoyado también mucho, impulsado la adquisición del reconocimiento de derechos. Y la revista nos permite tener una mirada retrospectiva y también ver si han cambiado o no las situaciones, las amenazas y las perspectivas, ¿no? Amenazas. Cuando hablamos de la selva, siempre encontramos esa palabra que usted ha dicho y que nos preocupa. Exacto. Amenazas. ¿A qué? A la pérdida de sus lenguas originarias, a la pérdida de su territorio, amenazas a la exclusión, en fin. Todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto con nuestra selva, con toda nuestra región amazónica? Es parte de un proceso histórico del país, que el país se piensa como un país, todavía con una actitud colonial, ¿no? De que la selva está por conquistarse. Entonces los bosques están ahí, hay una ambición de explotarlos, pero sucede que estos bosques tienen dueños, y esos dueños son los dueños originarios que estaban ahí antes de que llegáramos nosotros con la República, ¿no? Entonces hay un interés en sus recursos, en la madera, en los suelos, en los recursos minerales, petróleo, y entonces hay una percepción de que, bueno, ellos son pocos, entonces podemos pasar por encima de ellos. Sí, recursos que parecieran inagotables porque pese al maltrato que se le da a nuestro suelo, a nuestra gente, incluso de la Amazonía, los recursos están ahí. Y eso genera, pues, apetitos descontrolados. Exacto. ¿No? Pero un daño tremendo ambiental, ¿no? De la minería aurífera, se conoce mucho lo que sucede en Madre de Dios, en territorios indígenas. Cuando vemos las imágenes que nos presentan parece la luna. Definitivamente, hay cráteres. Pero además ahí, ¿no? Es el mercurio que queda en los ríos, que entra en los peces, que son los peces que no solo comen los indígenas, sino que comen todos los restaurantes de Puerto Maldonado, todos los turistas que van a Puerto Maldonado. Somos como especie, los humanos, suicidas. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, a propósito de todo ello, es que la revista se fundó. ¿Hace cuánto tiempo? Se publicó entre 1980 y 1992. En una revista, pues como en esa época, pequeña, publicada en papel bulky. Pero ahora los jóvenes escucharán eso, digamos, ¿qué es? Los autores de la revista es gente que tiene una opinión importante. Hay también algunos artículos escritos por dirigentes indígenas, como Evaristo Nuncuan, que fue el primer presidente de AIDESEP. La ventaja de esta reedición de la revista es que permite tener un índice analítico, entonces uno puede buscar por autores, puede buscar por pueblos,
por hechos también, de pronto, exacto, por hechos. Sí, por temas, ¿no? Exacto. Entonces hay una oportunidad de tener una perspectiva histórica. Sin perspectiva histórica estamos muertos. No existimos, claro. Y no claro. podemos hacer nada bien a futuro si no conocemos nuestra historia, ¿no? Claro, sin echar una miradita, cómo era antes, cómo era ahora y cómo nos proyectamos, qué queremos para las generaciones futuras, porque de todas maneras las hay y de todas maneras tenemos una preocupación. La revista de manera física, palpable, editada, ¿ya no se publica o sí? Ya no. No, y se encuentran todavía en librerías de viejos algunos ejemplares sueltos. Yo tuve la suerte de tener una colección que empasté en su momento. Eso también ha ayudado a la recopilación, claro, para esta digitalización. Ya no está disponible, ¿no? Y entonces por eso pensamos que sería una buena idea recuperarla, porque también a través de ella uno puede ver cómo en realidad los pueblos indígenas han conquistado derechos, pero están continuamente amenazados. Es decir, todo derecho que se conquista, siempre hay intereses muchas veces mezclados con corrupción, con agentes indeseables. Ese es el tema, que tratan de recortarlos, ¿no? Muy claramente en algunos contextos y muy recientemente también, ¿no? Este intento de interferir con el funcionamiento de las reservas indígenas para pueblos en aislamiento voluntario, a través de entregar la decisión de qué hacer con estas reservas justamente a los madereros que quieren la madera de esos territorios. Ya, esto de los pueblos aislados voluntarios, es interesantísimo porque cómo las personas que constituyen un grupo, un pueblo, les llaman de muchas formas, a veces hasta de manera despectiva, pero son seres humanos, son personas, son dueñas de ese espacio que ocupan. Y si adoptan o toman la decisión de permanecer en el aislamiento voluntario, bueno, ¿por qué no se respeta eso? Porque hay ambición sobre sus territorios, ¿no? Entonces ellos circulan, tienen mucha movilidad y molesta que sean móviles. Les gustaría que estén reducidos a una comunidad, un asentamiento chiquitito en un lugar, para que todo lo demás esté disponible para la explotación, ¿no? Ya, eso lo podemos entender desde este lado. Y del lado de ellos, ¿por qué prefieren mantener el aislamiento, el no contacto con los demás? Bueno, ellos, en realidad, hay una tradición. Se estima que la mayor parte de ellos han tenido un contacto en el pasado, sobre todo en el traumático periodo del caucho, donde se los perseguía. Lo que se hacía es cazarlos, digamos, justamente para dejar libres los territorios para poder explotar el caucho y la xiringa. Y entonces cuando acabó el auge del caucho y la xiringa, esos territorios se vaciaron, digamos, de empresas y lo que hicieron ellos fue tomar la decisión de no más, o sea, ya conocemos. No fue buena la experiencia. Y sobre todo que saben que cada vez que hay un contacto, y eso es algo que está documentado por el Ministerio de Salud, se producen epidemias sucesivas y el impacto en esta población es muy fuerte porque no tienen resistencias, anticuerpos ante enfermedades. Claro. Pensemos en el COVID. Para ellos es un COVID, un riesgo de COVID todo el tiempo. Constante, bueno, que diezmaría la población de ellos, una epidemia de ese tipo, claro. Está documentado este tipo de casos, ¿no? Claro, y se ha visto también en otros grupos, en otras etnias, ¿no? Sí. Y bueno, la revista, ¿qué es lo que nos convoca? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo accedemos a ella? ¿Está al alcance de todos? Sí. Les vamos a pasar el link. No lo sé de memoria, pero sé que pueden poner Amazonía Indígena, Perú, amazoniaindígena.equidad. Correcto. Y con eso lo consiguen. Claro, porque la idea se entra a cada número y a los índices analíticos. La idea es que esté al alcance de todos, exacto, que conozcamos todo. Y es de manera libre. Sí, completamente libre, sí. Para estudiantes, para público en general. Ay, doctora, mire, es interesantísimo lo que usted nos conversa y yo creo que nunca va a ser mucha la información que se dé, todo lo contrario, así que con toda seguridad la convocaremos nuevamente aquí a Cuatro Suyos o a los otros programas que tenemos aquí en Radio Nacional, en el IRTP en general, porque es importante y ya no tanto para los mayores, sino que los más jóvenes, exacto, los niños conozcan. Exacto. Que y se esto enamoren como ustedes. Es accesible a
gente de cualquier edad. Efectivamente. Al conocer nuestra Amazonía se van a enamorar de ella y van a tener más hambre de su conocimiento. Y de protegerla. Y obviamente, que a eso apuntamos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta la próxima. La doctora ha estado con nosotros, la doctora Federica Barclay Rey de Castro, antropóloga peruana, reconocida por su trabajo en pos de la protección de los pueblos amazónicos del Perú.